Las cosas marchaban bien para el llamado Barón de Cuatro Ciénegas. Su ejército había logrado contener a sus adversarios y para 1919 ya tenía la total certeza de que era el hombre más poderoso en todo México, sin olvidar que la promulgación de la Constitución de 1917 lo haría pasar a la historia, y como suele decirse, la historia la escriben los vencedores, y aunque muchas veces no es fácil aceptarlo, don Venustiano era el vencedor. Sin embargo, sabía que ese mandato llegaría pronto a su fin y México sería gobernado por alguien más, debido a que no podía presentarse nuevamente como candidato a la presidencia, lo que le llevó a la conclusión de que era posible hacer algo para seguir gobernando sin ocupar el cargo, lo cual sería una muy mala decisión. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la gran equivocación del primer jefe. Nos encontramos a mediados de 1919 y en efecto, don Venustiano es el hombre más poderoso de México. Lamentablemente, se había olvidado del segundo individuo con más poder. Desde luego que hablamos de Álvaro Obregón. Sucedió que, 2 años antes, el primer jefe y el general invicto se habían distanciado, y por esas fechas, Obregón dio a conocer su candidatura a la presidencia desde Sonora, lo que no le gustó al presidente, debido a que se había acostumbrado a que todo mundo le pidiera su parecer antes de emprender cualquier acción. Lo peor era que Obregón siempre había sido muy popular entre la milicia, sobre todo después de haber vencido a los villistas en las batallas del Bajío, y si eso no comprometía los planes del primer jefe, sucedió que el tercer hombre con más poder, el general Pablo González, decidió incorporarse a la contienda electoral, y desde luego que González también se había hecho de fama después de las campañas en el sur y de haber sido el gran implicado en el fin de Emiliano Zapata. No olvidemos que Obregón tenía la mayor ventaja gracias al partido del apoyo laborista de Morones y del socialista en Yucatán, sin dejar de lado a una considerable cantidad de hombres influyentes en el ejército, mientras que el mandatario decidió que ni Obregón ni algún otro militar llegarían a la presidencia, debido a que un civil era el único que podía ocupar dicho cargo. Sin más, llamó a Ignacio Bonillas, su embajador en Estados Unidos, y comenzó a promover, o como se dice actualmente, empezó a inflar su candidatura, diciendo que Bonillas era un hombre capaz y advirtiendo que si Obregón o González llegaban a la presidencia, seguramente México se hundiría en un nuevo conflicto encabezado por aquel de estos que no lograra ocupar el cargo. Fue así que la campaña de Obregón dio inicio y con frecuencia era apoyado por la población y los trabajadores. Estos últimos se habían ganado su simpatía luego de que el sonorense brindó su apoyo a la Casa del Obrero Mundial, mientras que don Venustiano empleó bastante dinero del Estado para pagarle a las personas que acompañarían a Bonillas durante los eventos públicos. La diferencia era evidente. Mientras que Obregón sabía expresarse y era bastante carismático, Ignacio Bonillas era un hombre gris y ya ni siquiera dominaba el idioma español. Mucha gente le aplaudía solo para obtener alguna compensación. Veamos, el primer jefe hacía hasta lo imposible para inflar a su candidato. La intención era que Ignacio Bonillas se convirtiera en presidente, mientras él le dictaría qué hacer en todo momento, lo cual era una forma disimulada de extender su mandato. Lamentablemente, no veía ningún tipo de aceptación hacia Bonillas
y decidió emplear la poderosa maquinaria del Estado en contra de Obregón, acusándolo falsamente de conspiración, lo que no tuvo éxito, y no contento, decidió iniciar una campaña de persecución contra el sonorense. Después intentó atacar al gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, sabiendo que era un pilar de apoyo de Obregón, lo que le saldría bastante caro, debido a que durante abril de 1920 se daría a conocer el plan de Agua Prieta y varios militares se levantarían en contra del gobierno. De hecho, ese plan fue conocido como la Huelga de los Generales. Si quieres conocer su historia, ya tenemos un video hablando de ello con gran detalle. Después, el primer jefe abandonó la capital y fue abatido en Tlaxcalantongo. La presidencia interina fue ocupada por Adolfo de la Huerta de forma muy irónica. Se cumplió el deseo del primer jefe y la presidencia fue ocupada por un civil. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias. Son muchos los mandatarios o candidatos a la presidencia que, a lo largo de la historia, han visto comprometida su integridad. Desde que México se convirtió en una nación independiente, varios políticos como Benito Juárez o el mismo Francisco I. Madero sufrieron atentados contra su vida, mientras que otros, como Álvaro Obregón, simplemente no lograron sobrevivir. Lo curioso es que hace algunas décadas sucedió un episodio que sigue presente en la memoria, y a pesar de que muchos ni siquiera habían nacido en ese entonces, lo conocen y siguen teniendo dudas sobre qué fue lo que pasó aquel 23 de marzo de 1994. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta sobre el fin de Luis Donaldo Colosio. Después de varias décadas y episodios escandalosos, el partido oficial daba la impresión de mantenerse en el poder a pesar del gran descontento popular. No era fácil limpiar las manchas de los gobiernos priistas. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, siendo el año de 1993, el peso mexicano cayó ante el dólar. La crisis era inminente. Lo peor era que ese mismo año debían destapar al nuevo candidato a la presidencia. Muchos pensaban que el elegido sería Manuel Camacho Solís, un político destacado y leal al presidente Salinas. Varios compañeros tenían la certeza de que nadie podía ser una mejor opción. Lo sorprendente fue cuando Salinas ni siquiera lo consideró, diciendo que Manuel era un importante miembro del gabinete, de manera que, al aspirar a la presidencia, se comenzarían a presentar varias divisiones internas, de manera que le ofreció la oportunidad de convertirse en canciller. Sin más, Salinas destapó al nuevo candidato, Luis Donaldo Colosio, lo que irónicamente generó una gran división en el partido entre los simpatizantes de Camacho Solís y los más leales a Salinas. Llegó el año de 1994 y llegaron también las campañas presidenciales. Muchos integrantes del partido oficial le ofrecieron su apoyo a Luis Donaldo Colosio, sabiendo que sería un incondicional del todavía presidente. La propaganda del partido mostraba el nombre del candidato y el escudo del PRI. No cabía la menor duda de que Luis Donaldo se convertiría en presidente, debido a que
En poco tiempo se ganó el afecto de la población. Muchos tenían la certeza de que daría continuidad al proyecto salinista. Ya había sido senador y presidente del partido, de manera que la maquinaria partidista jugaba en su favor. Fue por esos días que el decepcionado Manuel Camacho Solís dio la cara y expresó que él merecía ser el candidato a la presidencia. Le dijo a Salinas que habían sido amigos y que siempre había hecho un buen trabajo, de manera que Salinas se limitó a decir que era un hombre muy capaz. Sin embargo, no era apto para dirigir al país. Surge otro personaje, el coordinador de la campaña de Colosio. Hablamos de Ernesto Zedillo, economista doctorado en Yale, secretario de Programación y Fomento, lo mismo que secretario de Educación Pública. Durante esa época, el gobierno enfrentaba el levantamiento zapatista en Chiapas, lo que comenzó a opacar las campañas, siendo Manuel Camacho uno de los principales implicados en las negociaciones, lo que centró la atención en este último, de manera que Zedillo debía hacer un gran trabajo para devolver las cámaras hacia la campaña de Colosio. La distancia entre Camacho y Salinas era más que evidente. La cuestión fue que Colosio también comenzó a deslindarse de Salinas, debido a que era un hombre carismático y cercano a la población. Se le veía caminar en medio de los ciudadanos, mostrando atención y empatía. De hecho, el 6 de marzo, durante su campaña en la Ciudad de México, Luis Donaldo Colosio lanzó un discurso que llamó la atención de simpatizantes y opositores, diciendo que veía un México con hambre y sed de justicia, un México agraviado por aquellos que imponen la ley y no la cumplen, de mujeres y hombres afligidos por los abusos de las autoridades. Lo anterior fue una clara muestra de que el candidato se estaba distanciando del presidente. Salinas sabía que aquello era una situación bastante delicada, de manera que intentó que Camacho Solís y Colosio limaran asperezas. Dicho encuentro se llevó a cabo y, curiosamente, Manuel dijo que ya no aspiraría a la presidencia. El encuentro tuvo lugar el 22 de marzo de 1994. Nadie se imaginaba lo que sucedería un día después. El 23 de marzo se llevaba a cabo un acto de campaña en Lomas Taurinas. Lo más curioso es que en ese lugar se disponía de condiciones mínimas de seguridad, lo mismo que de acceso. Siendo las 5 de la tarde con 10 minutos, finalizó el acto político. Después, Luis Donaldo descendió y comenzó a caminar por la explanada, en medio de una gran multitud. Llama la atención que el cerco de seguridad no se parecía en nada a lo habitual. Sigue avanzando, mientras de fondo se escucha la canción La Culebra. Muy curioso que esa fuese la última melodía antes del suceso. Finalmente, se acerca un hombre de cabello ondulado al lugar donde está el candidato. Se aprecia que otro individuo alto comienza a abrirle paso al ya mencionado. Sin más, sujeta un arma y la detona al lado derecho de la cabeza de Luis Donaldo. En cuanto cae, hace otro tanto, esta vez impactando en el abdomen. La multitud se altera y mientras unos intentan ayudar al candidato, otros intentan detener al individuo. Lo anterior sucedió a las 17 horas con 12 minutos. Después lo suben a un vehículo y lo llevan al Hospital General de Tijuana.
En menos de 10 minutos, la siguiente hora, sus allegados dieron todo tipo de declaraciones sobre su estado de salud. Nadie comprendía lo que estaba sucediendo. Siendo las 19 horas con 45 minutos, los médicos declaran que no lo pudieron salvar. Después de las 8 de la noche, la noticia se hace pública, lo que conmociona al país. Sobre el autor material se declara que es un sujeto llamado Mario Aburto Martínez. Lo que generó dudas fue que Aburto no se parecía en nada al hombre que se muestra en el video, ni en el cabello, ni en el tono de piel, sin dejar de lado que aquel sujeto fue sometido y mostraba marcas de golpes, las que no se podían apreciar en Mario Aburto. Más adelante presentaremos un trabajo hablando exclusivamente de la versión de Mario. Después de unos días se comenzó a hablar de una conspiración. Llamaba la atención el caso de Mario Aburto, lo mismo que el hecho de que Luis Donaldo sufrió 2 impactos, uno del lado derecho y otro del izquierdo. Finalmente se comenzó a decir que cuando lo subieron al vehículo ya todos sabían que no había logrado sobrevivir, y aún así se dijo durante las siguientes horas que los médicos intentaban salvarlo. Lo peor es que, hasta la fecha, nadie sabe lo que en verdad sucedió. La desesperanza que vivía México solo se vio incrementada. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias. Sin duda, los grandes caudillos fueron Pancho Villa, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón, y a pesar de que combatieron en bandos opuestos, difícilmente alguien podría negar sus logros. Lo más curioso es que el mayor beneficiado de aquella lucha no sería ninguno de ellos, sino un hombre que pasó inadvertido por bastante tiempo. Desde luego que hablamos de Plutarco Elías Calles. Ciertamente combatió como todos. Sin embargo, Calles tenía fama de cobarde y el mismo Álvaro Obregón no dejaba pasar la oportunidad de burlarse de él. Durante 1915 lograría destacar debido a que sus tropas vencieron en Sonora a lo que todavía quedaba del cuerpo del Ejército del Norte de Pancho Villa. Después ocupó el gobierno de su estado natal. Fue quien proclamó el Plan de Agua Prieta y fue el candidato a la presidencia impuesto por Obregón. Si hablamos del gobierno de Plutarco Elías Calles, vale la pena mencionar que fue uno de los causantes del conflicto cristero, lo mismo que al terminar su mandato, fue quien gobernó desde atrás de la silla presidencial, en lo que se conocería como el Maximato. Sucedió que 2 presidentes interinos y un presidente formal que abandonó el cargo se encontraron bajo sus órdenes. No en vano le llamaban el jefe máximo. Durante 1934 buscó imponer a su nuevo candidato, el general Lázaro Cárdenas, no sabiendo que las cosas cambiarían bastante a partir de entonces. Sucedió que el primer gabinete de Cárdenas estaba conformado por hombres leales a Calles. Lo peor fue que el nuevo gobierno enfrentó conflictos sindicales y algunas luchas armadas en el campo. Fue que Plutarco Elías Calles intentó imponerse y demostrar que, aunque ya no fuera presidente, seguía mandando en México. Fue que el día 15 de junio de 1935, el presidente Lázaro Cárdenas le pidió a los miembros de su gabinete
que abandonaran su cargo, aunque pedir es un término inapropiado. Digamos que los invitó a que forzosamente permitieran su destitución. Lo mismo sucedió con los gobernadores y generales leales a Calles, mientras que varios diputados y senadores decidieron dejar de seguir al jefe máximo y dirigieron su atención hacia la figura presidencial. Desde luego que Calles se opuso y protestó, lo que le serviría de poco, debido a que no pasaría mucho para que el propio Cárdenas lo enviara al exilio. Llama la atención la forma en que Plutarco Elías Calles, un hombre de sobrada inteligencia y astucia política, llegó a tener un final tan anticlimático. Ya en el exilio buscaría establecer nuevas alianzas para volver y obtener el poder, lo que sería en vano, debido a que Cárdenas y los suyos lograron un gran control del gobierno y el partido político que el mismo Calles había fundado. Fue así como la figura presidencial ocupó un papel hegemónico, mientras que el jefe máximo pasó al olvido. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.